que yo recuerde no lo había escuchado nunca, no quiere decir que nadie lo haya oído, pero me llamó la atención, nunca, o no le presté atención, por llamarlo de algún modo, o bueno, o me lo olvidé, como sea. Como sea, me resultó muy interesante, lo habló el rabino el viernes en el templo, y me acerqué a preguntarle de dónde lo había leído, me pasó la copia de donde lo había, porque es un libro del Rebbe, pero que no son discursos del Rebbe que no fueron, ¿cómo se llama?, revisados por él. Muchos de los libros que existen, que hay hoy en día del Rebbe, eran revisados por él una vez que se editaban, una vez que los escribían. Digamos, los juntaban y él los revisaba. Y hay muchos de estos que no llegaron a ser revisados por el Rebbe. Esto es uno de esos discursos, ¿sí? Entonces no es algo que se encuentra habitualmente en todos los libros, pero bueno, como sea, vamos a empezar con esto. Dice así, vamos a estudiar dos fuentes. Una fuente es el Talmud y otra fuente es el rezo que decimos día a día en Hanukkah. Y vamos a ver una diferencia muy notoria entre lo que dice el Talmud, que es Hanukkah, y lo que dice el rezo que decimos, el famoso Be'al Anisim, que decimos siempre en la Amidá, en el rezo de todas las mañanas, tarde y noche, lo decimos durante los 8 días de Hanukkah y en Purim también, detallando la historia de Purim. Y vamos a ver una diferencia fundamental entre lo que cuenta uno y lo que cuenta otro. Por eso fue digamos, el título, ¿cuál fue el verdadero milagro de Hanukkah? Entonces yo quisiera empezar por ustedes, si alguno me quiere contar o qué sabe, cuál fue el milagro de Hanukkah. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuál fue el milagro de Hanukkah, ¿cuál fue el milagro? Acá El no de nos las pueden, velas que no nos ardían. pueden fallar, ¿eh? Ahí Adrián dice el de las velas. ¿Qué pasó con las Vos- velas? vos- Seguían todo el tiempo, no se apagaban. Duraron 8 días en vez de uno, ¿no? 8 días en vez de uno. Está el otro Adrián, ahí tenemos a los Adrianes. hay, 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 hay va- hay varios niveles de milagro, de acuerdo. Justo la Dale, semana pasada estudié. Hay un primer, bueno, voy a tratar de ser muy corto. El primer nivel de milagro es el más cercano a la naturaleza, que es haber ganado la guerra. está. El segundo nivel de milagro es haber encontrado un aceite cuando supuestamente habían destruido todos. Como que hubo un nivel de ocultamiento relativamente leve. Y el tercer nivel de milagro es que el aceite que debería haber durado un día, duró 8 días, que es la referencia que hace Adrián. Bueno, sí, dale, Adrián. Una consulta que creo que lo estoy mezclando. El milagro que entraban muchos más de los que deberían haber cabido en el templo no es de Hanukkah, ¿no? No, ese es un milagro que sucedía a diario, Ok, ok. cuando había mucha gente, obviamente, ¿no? Ah, Pero bueno, ahí está, Adrián Kolonsky un poco nos metió en el tema, Adrián también, con el tema del milagro, o sea, pero yo creo que normalmente cuando hablamos del milagro de Hanukkah y le preguntamos a cualquier persona cuál es el milagro de Hanukkah, lo primero que responde es, como dice Adrián Blacher, las 8 velas, o sea, los 8 días que duraba el aceite cuando debería haber durado uno. Ahora bien, el Talmud dice lo siguiente, vamos a ir estudiando directamente la fuente de lo que dice el Rebbe. El 25 de Kislev, el día 25 del mes de Kislev, Yomei de Hanukkah Tmania. Literalmente dice, el 25 de Kislev es Hanukkah 8 días. Dice, cuando entraron los griegos, hay un lugar del templo que se llama Eijal. Una de las zonas del templo se llama Eijal. Cuando entraron los griegos al Eijal, dice que impurificaron todos los aceites que había en el templo, que llegaba Malhut Beit Hashmonaí, y cuando los Hashmonaim, los macabeos, vencieron en la guerra y se sobrepusieron sobre los griegos, Benitzhum, y ganaron la guerra. Batku Belomatsu el Apaj Ejach el Shemen, dice, buscaron, vamos a lo literal, entraron al templo, el templo era un desastre, habían
hecho cualquier cosa dentro del templo. Dice, empezaron a buscar y encontraron una sola vasija de aceite. Shayah Hatum Bejotamosh el Kohen Gadol. Dice que tenía el sello, la señal, digamos, la señal que marcaba que eso no lo habían tocado, y era el sello del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. Velo allá bole adlik el ayom echad, y el aceite este alcanzaba para un solo día. Nace Bonés, dice, ocurrió un milagro, Beidliku mimenu shmonayamim. ¿Sí? Entonces, un poquito como dijo Adrián Kolonsky, se hizo el milagro primero de haberlo encontrado, y después que ese aceite que duraba para un día llegó a durar 8 días. Entonces, ¿qué sucedió? La Shana Ajeret, al próximo año, que va un Beasaum y Amim Tovim. Cuando llegó la misma fecha, al otro año, lo fijaron como un día festivo. Llegó la fecha y lo festejaron. Bealel Beodá, con un rezo que se dice, que se llama Alel, con alabanzas y con agradecimiento a Dios. Entonces, esto es lo que dice el Talmud. O sea, el Talmud dice que ellos entraron, los griegos habían impurificado todos los aceites. Cuando ganaron la guerra, entraron al templo, encontraron el aceite que estaba inmaculado, digamos, no lo habían tocado, y con eso prendieron 8 días con una cantidad que en realidad duraba para un solo día. Son sabidas las preguntas que los distintos rebes hacen sobre este pasaje del Talmud, de Mikeivan, ¿cuál fue el orden de los sucesos? O sea, acá hablamos de distintos sucesos. Hablamos de la guerra, hablamos de haber encontrado el aceite, y hablamos de que el aceite durara 8 días. Entonces, aparentemente, ese es el orden del suceso. Primero ganaron la guerra, recién después, bienvenido Hernán, recién después pudieron entrar al templo y disponer del templo, de limpiarlo y arreglarlo, y recién después encontraron el aceite y lo prendieron, que duró 8 días. Y como está escrito en distintos lugares, sobre esto hay distintas versiones. Hanukkah empieza el 25 de Kislev. ¿Cuándo fue el triunfo de la guerra? ¿Cuándo fue que ellos vencieron definitivamente la guerra? Un día antes, el 24 de Kislev. Benesa Shemen Itchil Beyom Menuja. Y el milagro del aceite empezó al día siguiente de la guerra. O sea, al día siguiente descansaron de la guerra, y ahí fue donde empezó a suceder el milagro del aceite el 25 de Kislev. O sea, primero vino la guerra, el vencer en la guerra, y después vino el milagro de las luces. Beainu, de Nitzajón a Milhamá, Uarrishon Basmat. O sea, lo primero que vino fue la guerra, el triunfo en la guerra. Begam Beinyanu Bemaalá y Aligiora Anés de Nitzajón a Milhamá Rishon. Dice que el milagro de haber ganado la guerra está primero por varios motivos. Primero, por lo que dijimos recién, que fue un día antes, o sea, un día antes del milagro del aceite fue el milagro de la guerra, que terminó la guerra. Pero aparte, en importancia, si tendríamos que pensar cuál fue el milagro más importante, acá dice el Rebe, tendríamos que decir que fue la guerra el milagro más importante. ¿Por qué? Que Anés de Paja Shemen, Urrak Biprate Hata Kashurbe Mitzvah Hat, Adlakat Neirot Beit Hamikdash. Dice, cuando uno piensa en el pueblo que estaba dominado y en una guerra contra el enemigo, seguramente en el momento de la guerra, en lo último que estaban pensando era en el aceite, si iban a encontrar el aceite o no. Estaban pensando en salvar las vidas, estaban pensando en recuperar el templo, estaban pensando en un montón de otras cosas. Entonces tenemos que ponerlo en perspectiva. ¿Cuál era el milagro más importante y cuál era lo primero, lo principal? Obviamente, lo primero, en tiempo viene la guerra y en importancia viene la guerra. Ganar la guerra era mucho más importante que el detalle de prender las velas de la menorá en el Beit HaMikdash. En el Beit HaMikdash había un montón de cosas que se hacían todos los días. ¿Se entiende? Entonces, seguramente que el milagro más importante, ¿estamos de acuerdo en eso? Que era el de ganar la guerra, o sea, salvar el pellejo. Primero está la vida. Después puedes pensar en el milagro del aceite, de los sacrificios, de todo lo que vos quieras. Pero primero era salvar la vida.
O sea, el milagro del aceite era un detalle más en el servicio que se hacía a diario en el templo. Pero ganar la guerra era como un tema de supervivencia, era un tema de sacarse encima el poderío que los estaba invadiendo y que los estaba dominando ya durante años. Que a tal punto llegaba la hazaña, no la hazaña, sino la hazaña de los griegos con respecto a lo que ocurría en el templo, que ellos fueron adrede, fueron a propósito a impurificar los aceites que había en el templo. O sea, ¿cuál es la necesidad de impurificar los aceites que había en el templo? Dios libre, podés destruir el templo, podés quemar el libro de la Torá, como ya han hecho en muchas generaciones, pero ¿cuál era la intención, ¿sí?, de impurificar el aceite? ¿Qué entendían los griegos del aceite puro, impuro? O sea, ¿se entiende lo que se está preguntando acá? ¿Cuál era el hincapié que hicieron los griegos en ir a impurificar los aceites? Aunque me furash venusas balanisim, como lo vemos en el rezo que decimos de Alanisim todos los días, que ahora lo quiero repasar con ustedes, Godel Einyan de Nitzajón al Milhamá, la importancia de haber vencido en la guerra. Por eso es importante que entendamos por qué se le da tanta importancia al milagro de las velas. Como dijimos antes, lo primero que sabemos de Hanukkah todos, me incluyo, son las 8 velas. Es lo primero que sabemos. Lo de la guerra, algunos quizás ni lo saben, ni saben lo que estaba pasando, pero nos queda claro que hubo un milagro de las 8 velas. Y lo primero que uno se relaciona con Hanukkah son las 8 velas. Que el concepto de las 8 velas, que las velas que ardieron durante 8 días, tienen que ver con el aceite que encontraron en una vasija dentro del templo y que ocurrió un milagro, pero no tiene que ver directamente con la guerra. Cuando aparentemente el milagro y lo más importante para ellos era haber ganado la guerra. Esta es la primera pregunta que hace acá el Rebbe. ¿Por qué le damos la importancia suprema a las velas y no a la guerra, aparentemente? Aparentemente estamos hablando, ¿sí? También tenemos que entender qué significa el lenguaje del Talmud cuando dice que el 25 de Kislev es la fiesta de Hanukkah 8 días. Aparentemente este lenguaje implica una contradicción. Si el día de Hanukkah es el 25 de Kislev, no son 8 días. Tenía que haber dicho que el 25 de Kislev, el lenguaje del Talmud es exacto. Tenía que haber dicho que el 25 de Kislev empiezan un periodo de 8 días que se festejan. Pero no decir que ese día son como que fueran los 8 días ese mismo día. Bueno. La explicación simple de esto, de Pirusha Pashut Bazeu, Kiazaya, Hanukkah Misbeach, Hanukkah Kolabit Amigdash Betara. ¿Alguna vez se preguntaron qué significa Hanukkah? ¿Qué significa la palabra Hanukkah? La palabra Hanukkah. La inauguración. Exactamente, Jorge, sí. La inauguración. La inauguración de algo es un Hanukkah. ¿Y acá qué fue lo que pasó en realidad? Acá se reinauguró el templo. O sea, el templo estaba en manos de los griegos, se hacía idolatría y habían impurificado todo. Y el día de Hanukkah es el día de la reinauguración. ¿Cuántos días uno reinaugura algo? ¿Cuántos días inaugura algo? Un día. O sea, con más razón, pregunta el Rebbe, ¿por qué dice el Talmud que Hanukkah son 8 días? Podés decir que el festejo son 8 días, pero la inauguración es un día, no 8 días. Cuando Shlomo Amelech inauguró, ¿cuánto duró? ¿No duró también 7 días? Sí, 8 días. Podés decir que hubo una fiesta exactamente, hubo una fiesta durante 7 días, pero de ahí a decir que la inauguración son 7 días, 8 días, es como que incluso mismo en el mismo día, cuando uno inaugura, podés inaugurar distintas cosas, distintos servicios dentro del templo. Pero es un día, no son 8 días. ¿Sí? Podés llamarlo como vos quieras, que es una fiesta, puede durar 30 días, lo que vos quieras.
pero la inauguración en sí es un día. Entonces, ¿por qué se llama Hanukkah a estos 8 días? ¿Por qué? Dice, porque en realidad, ¿por qué se llama Hanukkah? Porque ahí se reinauguró en realidad el altar donde se hacían las ofrendas y se reinauguró el Beit HaMikdash en su pureza. Y como decimos en el texto de la Torá, de la Tefilá, Be'al Anisim, Upinú et Eijaleja, Betiarú et Mikdasheja, dice que limpiaron el Eijal, dijimos antes, el Eijal era el lugar donde habían estado, donde purificaron el aceite, donde encontraron el aceite también. Dice que los Yehudim limpiaron el Eijal y lo purificaron. Betzarich leavin maya shayahut inyan zel en esa Hashem. Tenemos que entender qué tiene que ver toda esta inauguración con el milagro del aceite. Porque Hanukkah es inaugurar el templo, no necesariamente con el aceite. Y nosotros, como dijimos antes, siempre relacionamos Hanukkah con el aceite. De Aner Nikra Ner Hanukkah. La vela de Hanukkah que prendemos se la llama Ner Hanukkah, la vela de la inauguración. Y en realidad no es la vela de Hanukkah de la inauguración. De Ligidora hay en Betin y Anim Nifradim. Aparentemente son dos conceptos totalmente separados. Ki Hanukat Amizbeach, ve Hanukat Beit HaMikdash Vichlaluto, en la Shayahut Klal y Minyan Nes Hashem. Dice que la inauguración del templo y la reinauguración del altar aparentemente no tienen nada que ver con el milagro del aceite. Hasta acá vamos con la pregunta, o ¿se entiende la pregunta clara? Primero, ¿por qué hablamos del aceite y no hablamos de la guerra? Cuando en realidad el milagro principal fue salvar la vida, la guerra. Y después, ¿por qué a las velas que prendemos durante 8 días, que tienen que ver sí con el milagro del aceite, no es que no existió el milagro del aceite, que sí tienen que ver con el milagro del aceite, ¿por qué las llamamos velas de Hanukkah? Si Hanukkah significa inauguración. Llamalo de otra manera, no Hanukkah. Entonces quería, antes de seguir un poquito, quería ver el texto con ustedes, lo voy a decir directamente en español, que decimos todos los días en el Al Anisim, en la Tefilá, en Hanukkah. Dice, en la época de Matitiau, hijo de Yohanan, que era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, Hashmonaí Ubanam, de la familia de los Hashmonaim, de los Macabeos y sus hijos, cuando estaba la tierra de Israel dominada por el reino perverso de Grecia, ellos dominaban sobre tu pueblo Israel, le ashkijam torateja, para hacerlos olvidar tu Torah, uleaviram mejuke retzoneja, y para hacer que ustedes transgredan todo, y para que transgreda el pueblo judío las mitzvot de Dios, Beatá Berajameja Rabim, y vos con tu gran misericordia estuviste ahí al lado nuestro en el momento del atzará, del problema, peleaste nuestra pelea, o sea, nos ayudaste en nuestra lucha, hiciste justicia, hiciste venganza, entregaste a los poderosos en manos de los débiles, entregaste a las multitudes en manos de los pocos, entregaste a los impuros en manos de los puros y a los malvados en manos de los tzadikim. Y esto trajo que tu nombre se engrandeciera en el mundo. Tu nombre fue conocido en el mundo por el milagro que sucedió. Y a tu pueblo Israel le diste una salvación como aquel día, ¿sí? O sea, le diste una salvación impensada, totalmente impensada. Y después dice, vinieron tus hijos a tu casa, o sea, al Beit HaMikdash, y limpiaron el Eijal, como dijimos recién, y purificaron el Beit HaMikdash, y prendieron velas en los patios del Beit HaMikdash, y fijaron los 8 días de Hanukkah para agradecerte y agradecer tu gran nombre. O sea, cuando vemos todo el Ananisim, cuenta de la guerra, cuenta de la salvación, cuenta de todo lo que tiene que ver con la guerra. Y apenas dedica un par de palabras, Beidliku Neirot Behatzot Kocheja. Prendieron velas en tu casa sagrada. Como que el milagro del aceite pasa a un segundo lugar. Acá en el Ananisim, en lo que decimos en la Tefilá, casi ni habla de las velas. ¿Tá? O sea, vemos que realmente le da la importancia a la guerra, el triunfo en la guerra, y no a las velas. Entonces, tenemos que entender un poquito cómo es que se mezclan las velas con la guerra
y realmente cuál es la importancia y si realmente tienen que ver una con la otra. Porque recién dijimos que Hanukkah es la inauguración y las velas es otra cosa. Pero en definitiva, cuando nosotros decimos que Hanukkah son 8 días y que tiene que ver con las velas y demás, no estamos equivocados. No es que no sabemos lo que estamos diciendo. Tenemos nada más que tratar de entender cómo se mezclan las dos cosas. ¿Qué tiene que ver la guerra con el aceite, con los 8 días? Eso es lo que vamos a tratar de entender. Beyadúa Bidurbazé, y es sabido la explicación en general sobre este punto de Afshe de Hanukkah Yeshnam Shnei Inyanim, que a pesar que en Hanukkah conviven dos aspectos, Nitzajona Milhamá Benesa Shemen, por un lado el triunfo en la batalla y por otro lado el milagro del aceite, como dijimos recién en el texto de Al-Anisim, que ahí hablamos más de la guerra y el aceite lo decimos como de pasada, el tema del aceite. En cambio, en el Talmud habla más del tema del aceite que el tema de la guerra. De esto entendemos, dice el Rebbe, por cuanto que en el Talmud habla más del tema del aceite y en el rezo nuestro hablamos más del tema de la guerra, no es que las dos cosas no existen o que una es más importante, sino que las dos son importantes. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Mikol Makom y Karanes Ubepaj Hashem. A pesar de la guerra, dice el Rebbe, entendemos de todo lo que nosotros aprendemos que el milagro principal fue la vasija de aceite. ¿Pero por qué? Siempre, ¿por qué entendemos que el milagro principal es la vasija de aceite? O sea, ¿por qué lo vemos como un milagro la vasija de aceite? Y acá está la gran novedad que trae el Rebbe, que es el centro de todo lo que vamos a estudiar. Cuando hablamos del milagro del aceite, lo vemos, a ver si alguno lo ve distinto, me lo dice, lo vemos como que, bueno, encontraron el aceite y sucedió el milagro del aceite. Fue la consecuencia de la guerra, y que ganaron la guerra, y que lograron reconquistar el templo, y que lograron limpiar el templo, y encontraron el aceite, entonces como consecuencia de ello tenemos el milagro del aceite para 8 días. ¿Está? ¿Es así como lo entendemos? ¿Tá? O sea, es una consecuencia. Vino la guerra, ganamos la guerra, entramos al templo, reinauguramos, encontramos el aceite y vino el milagro del aceite. Viene el Rebbe con una novedad absoluta, que esto es lo que yo no había escuchado nunca. Dice no. Dice no lo trae el Rebbe, lo traen ya otros Rebes anteriores. Dice, en realidad dice que el milagro del aceite no fue la consecuencia de la guerra y de haber reconquistado el templo, sino fue la causa por la cual se ganó la guerra. El aceite que encontraron después fue la causa por la cual se ganó la guerra. Es medio raro, vamos a tener que entenderlo, porque el aceite lo encontraron después. Y acá el Rebbe dice que el hecho que encontraron ese aceite fue la causa por la cual ganaron la guerra. Esto que suena raro, vamos a tratar de entenderlo. Hasta acá vamos. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende lo que el Rebbe quiere decir? ¿Y cómo no se entiende lo que quiere decir? Porque ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Esto mismo tenemos que entenderlo. El aceite lo encontramos después. Y decimos que acá el Rebbe explica que ese fue realmente el motivo por el cual ganamos la guerra. El aceite. Que Moshe Medayek Beabraita dice así como trae el Talmud de Haresh, Gabra Beit Malkut Hashmonai Benitzhum, y Nebatku Behipsu Sibata Nitzahom. Dice así: si uno lee entre líneas y lee según cómo el Hasidut explica las cosas, en el Talmud dice lo siguiente: que una vez que ganaron la guerra, derrotaron a los griegos, revisaron y encontraron la vasija de aceite. ¿Pero qué quiere decir que revisaron? Dice, revisaron y quisieron entender cuál fue el motivo por el cual ganaron la guerra. Eso es lo que revisaron. No es que revisaron y encontraron el aceite, sino que buscaron y trataron de entender por qué ganamos la guerra. La guerra fue un triunfo totalmente ilógico, totalmente anormal. ¿Sí? Eran una pequeña familia contra un imperio. Entonces, lo que ellos quisieron entender, el Talmud dice, Batku Behipsu, dice que revisaron y buscaron y encontraron el aceite. El Rebbe explica
trataron de entender cuál fue el motivo por el cual ganaron la guerra. No les quedaba claro. ¿Cómo pudimos ganar esta guerra? Eso es lo que estaban buscando. Lo que el Talmud dice que buscaron, no es que buscaron el aceite, buscaron el motivo por el cual ganaron la guerra. ¿Y qué pasó? ¿Cómo ganaron la guerra? ¿Por qué ganaron la guerra? Dice el Talmud. Umatsu paje hachel shemen. Encontraron una vasija de aceite que estaba lacrada con el sello del Cohen Gadol, y este fue el motivo del triunfo. Bueno, necesitamos digerir esto. No sé si se entiende entonces de lo que estamos hablando. O sea, el motivo dice que ganamos la guerra fue porque estaba el aceite. Hay que entender esto. Dale, Víctor. A ver, no sé, a mí se me ocurre algo. ¿Se puede? Obvio que se puede, siempre se puede. Eh, Para eso estamos, ver, para que se pueda. Los extraños ocuparon el templo, pero dentro del templo se encontró algo que no fue vulnerado. Quiere decir que una parte mínima del templo, aunque sea simbólica, pero una parte mínima quedó libre de la Sí, ocupación. sí, es así, y de hecho creo que lo dijimos en los otros días, como que ya incluso Salomón había preparado lugares donde esconder ciertas cosas pensando en una probable destrucción del templo. ¿Sí? Que son las famosas excavaciones que hay en Jerusalén y demás, o parte de esas excavaciones. Pero bueno, el tema está bien. Encontraron, ellos sabían que tenían que encontrar algo. Creo que estás diciendo algo así. O sea, ellos como que ellos No, estoy tratando de decir que por ahí el milagro fue que uno a veces puede pensar que te vulneran totalmente, pero que hay una parte de uno que, que se salva, Bueno, que le da que le da sentido. está bien, vamos a ir llegando a eso. Estás apuntando en lo correcto. Estás apuntando en lo correcto. Estás viendo, ahí vamos, Adrián. Estás viendo, digamos, la parte mística de toda esta historia. Claro, Estás llegando a la parte claro. mística de toda esta historia. Dale, Adrián. Porque a mí me suena, perdón, lo último, a Dale. mí me suena raro que perdón, Adrián, que la explicación sea que, que encontraron un frasco con aceite. ¿No? No, a ver, tenemos que entender, o sea, ellos se encontraron. Es un símbolo eso. Bueno, el Rebbe dice que el motivo por el cual ganaron la guerra fue por la vasija de aceite. Tenemos que entender qué significa. ¿Qué significa eso justamente? Bueno. Adrián, dale. No, muy corto. El milagro del aceite existía inclusive desde antes de la guerra, porque, digamos, se supone, pensando temporalmente, que empieza la guerra y la destrucción toda la destrucción de los griegos no empezó cuando vieron que perdían la guerra, había empezado muchísimo antes. Sí, Con sí. lo cual, lo que está haciendo, o sea, encontrar el aceite es revelar el milagro que ya existía. Bueno, vamos a ver justamente eso porque ahora, no sé si vamos a llegar hoy, pero el Rebbe va a hablar mucho sobre el tema de encontrar algo que está oculto y encontrar algo o revelar algo que ni siquiera está oculto, o sea, que está más allá de oculto. Okay. Pero están ahí, Adrián y Víctor, están en el camino de lo que queremos ver. Igual no creo la verdad que no creo que lleguemos hoy y quiero ir a todos los detalles, pues es muy lindo todo lo que habla. Dice, pero esto mismo que estoy diciendo, dice el Rebbe, necesita una explicación. ¿Por qué decimos que el triunfo en la guerra estaba relacionado con una vasija de aceite? Dice que hubo muchos triunfos en guerras anteriores. Estamos hablando acá de la época del templo. Estamos hablando de ya miles de años de historia, o cientos en aquel momento de años de historia del pueblo judío. Y hubo muchas guerras.
Pero sin embargo, sobre esta guerra dice, y hubo muchas guerras donde se triunfó, se conquistó la tierra de Israel, se triunfó en guerras en el desierto, el rey David triunfó en guerras, el rey Salomón no, él no tuvo guerras. Pero como que, digamos, hubo muchísimas guerras donde hubo triunfos en las guerras y nunca se relacionó con el aceite o con algo en particular. ¿Por qué acá específicamente dice que relacionamos el triunfo en la guerra con esa vasija? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, esto mismo que yo digo, dice el Rebe, y que dicen los Rebes anteriores, tenemos que entenderlo. Porque está claro, los Rebes explican eso, pero tenemos que entender qué quiere decir todo esto. Porque el Talmud, si nos vamos al Talmud, lo único que dice es que una vez que ganaron la guerra, revisaron el templo y encontraron una vasija de aceite. Los Rebes con el Hasidut le dan una explicación totalmente mística a esto y dicen, no, ellos revisaron cuál fue el motivo que triunfaron la guerra. ¿Cuál fue el motivo que provocó que ellos lograran ganar la guerra? ¿Y cuál fue el motivo? Dice, la vasija de aceite. Bueno, esto hay que entenderlo, no se entiende nada. Vamos a empezar un poquito la explicación de lo que lleguemos hoy y después seguimos. Tenemos que entender primero cuál era la guerra acá. Estaban los griegos, que eran los impuros, que dice acá, era la impureza, o representaban a la impureza, y ellos estaban dominando al pueblo de Israel en esta guerra, ¿sí? Y acá había una situación especial, porque lo que dijimos antes, tenían una hazaña particular contra la pureza que había en el Eijal. O sea, vos pensás que vas a una guerra contra otro pueblo, vos querés el oro, querés las almas del otro cuerpo, del otro pueblo, querés llevarte cautivos, querés esclavos, querés vástagos, no sé lo que querés. Pero ir a impurificar un aceite en un templo, en un lugar de culto, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Entonces, y ellos específicamente dice el Talmud, que fueron al templo a impurificar los aceites. Ainushayaihal quiere decir que había un lugar físico que se llamaba Ijal, Ubaijal, Ayushmanim, y en ese lugar físico había aceites, y la guerra de los griegos era los Sheyebatlu et Ashmanim. Ellos no querían anular y que desaparezcan los aceites. Kiim Shashmanim y Ubeofentame. Los querían impurificar, no los querían eliminar, los querían impurificar. Es una cosa totalmente estrafalaria, loca. Si vos te podés pensar en el campo militar, ¿cuál es la cabeza de toda esta guerra por parte de los griegos? Dice, esto no tiene nada que ver con ningún otro tipo de guerra. Cuando uno emprende una guerra, es uno contra otro igual. O sea, un ser humano contra un ser humano, un pueblo contra un pueblo. Vos peleás contra un igual. Cuando uno tiene, digamos, se empodera o está más fuerte, domina al otro. Allá Beofen Sheyahijal, acá sucedió algo totalmente distinto. Estaba, como dijimos, el Eijal, y había dentro del Eijal aceites. ¿Y cuál fue el dominio de la impureza que estaba representada por el reino de los griegos? En el hecho que impurificaron los aceites. Y por eso cuando hablamos del triunfo en la guerra, también lo relacionamos con el aceite. Porque cuando los griegos emprendieron la guerra, ¿contra qué la emprendieron? Contra el aceite, aparentemente. Entonces ya empieza a sonar un poco, a cerrar un poco la lógica, que cuando ganamos la guerra es porque también tenía que ver con el aceite. Porque la guerra es entre iguales. ¿Sí? Dos personas se pelean, es entre iguales. El aceite lo vienen a impurificar, bueno, el aceite es el que nos hace ganar la guerra. ¿Y dónde estaba este aceite? Estaba Munach Bejotamosh el Kohen Gadol. Estaba sellada y lacrada en una vasija por el Kohen Gadol. Y para entender el concepto de Ine, Inyan Hashem en Berruhaniut, o Inyan Hasegel, dice, hablando en términos espirituales, cuando hablamos del aceite, estamos hablando del intelecto de la persona. Porque ¿qué es el aceite? ¿El aceite para qué sirve? O sea, ahora nosotros lo usamos
nada más que para comer y para el auto. Pero en general, ¿el aceite para qué sirve? Es un lubricante, es para encender fuego, para prender, para que haya luz, ¿sí? Entonces, el aceite simplemente se utiliza para iluminar. Kenu Iñana Segel, del mismo modo, ¿por qué se lo relaciona con el pensamiento? Porque del mismo modo que la luz, el aceite te ilumina, tu pensamiento te ilumina. O sea, una persona que no piensa, anda en la oscuridad. Así está escrito, ¿sí? Así es lo lógico. Una persona que no piensa es como un ciego, está oscuro. Dice, el aceite es luz y el segel, en la inteligencia, también es luz. Y así es digamos, el camino de la persona. Que esta es la diferencia que lo diferencia justamente del animal, su inteligencia, su intelecto. Por eso se llama el alma del hombre, se lo llama en el Hasidut, se lo llama en la Kabbalah, el Nefesh, el alma pensante. Porque tiene un alma que piensa, esa es la diferencia con el resto de los seres. ובעניין השכל יכול להיות חוכמה דקדושה, וגם יכול להיות העניין דחכמים, המה להרע בחינת השמן בחוכמה דלעומת זה. Ahora, cuando hablamos de inteligencia, de intelecto, puede haber un intelecto que esté apuntando a cosas sagradas, a cosas buenas, y puedes tener un intelecto que explique todo lo malo. Como ya dijimos varias veces, el intelecto no te obliga a que vos llegues a una buena conclusión. Vos podés llegar a conclusiones lógicas, llevando toda una estructura lógica pensante, como se suele pensar en la lógica, y llegar a una conclusión totalmente malvada. O sea, el segel, el potencial de pensar, no necesariamente hace que uno piense cosas buenas. Entonces tenemos el segel que tiene que ver con la santidad, y tenemos el segel, la inteligencia, que tiene que ver con lo opuesto a la santidad. Veine abodata adami, sheasegel dikdusha y ushach bemidotav. Hasta acá quiero llegar hoy. Dice, ¿cuál es el servicio, cuál es el trabajo, cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros? Es que el segel, nuestra capacidad intelectual, ¿sí? Dominada por las cosas buenas, por las cosas sagradas, que eso llegue a nuestro corazón, que llegue a nuestra acción, a nuestro sentimiento. Porque una cosa, como decimos, uno puede pensar cosas positivas, pero de ahí a llevarlo a la práctica, a que uno sienta también de esa manera positiva, hay una gran distancia. Como siempre decimos, que tenemos el cuello, tenemos la mente, que puede estar iluminada, tenemos los sentimientos, pero tenemos el cuello, que es un lugar estrecho, por lo cual por este lugar muchas veces no pasan la inteligencia a las emociones, ¿sí? Y esto es lo que saben de medicina, yo no sé mucho, pero muchas veces tiene que ver directamente con problemas en la garganta que uno tiene, ¿no? Cuando no hay una desconexión entre lo emocional y lo intelectual. Bueno, hasta aquí llegamos porque se va a cortar. Si Dios quiere, vamos a seguir el jueves, pero Adrián y Víctor y Adrián Blacher ahí están llevándonos por el camino correcto, y espero que estemos todos en onda. Si Dios quiere, nos vemos el jueves.